Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos a otra clase más de la asignatura de español. Yo soy la maestra Lorena Morales Portillo y el día de hoy vamos a aprender algo juntos. ¿Estás lista? Muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de los relatos históricos. Conocerás qué es un relato histórico, cuáles son los pasos a seguir y cuál es su estructura. Por lo tanto, es importante que tengas a la mano los siguientes materiales: un lápiz, lápices de colores para que resaltes puntos e ideas importantes, una libreta para que vayas tomando nota y, lo más importante, tu libro de español de sexto grado que en este momento está apareciendo en tu pantalla. Pero antes de iniciar con nuestra clase de hoy, te invito a que me acompañes a ver la siguiente cápsula de esta gran filósofa que nos va a ayudar a comenzar con nuestro tema. Acompáñame a verla. ¿Sabías que la filósofa Hannah Arendt menciona que el relato histórico es la narración más importante que nos cuenta hechos relevantes de la historia? ¿Sabías esto? No, ¿verdad? Y estoy segura que tampoco conocías a esta gran filósofa. Pues vamos a iniciar nuestro tema partiendo de tres simples preguntas que estoy segura que a la mayoría de ellas ya tienes una respuesta. Pero si no es así, no te preocupes, en este momento juntos vamos a ir contestándolas. La primera pregunta es la siguiente: ¿qué es un cuento? Muy simple la pregunta, ¿verdad? ¿Recuerdas qué es un cuento? Así es una narración breve que está basada con personajes ficticios y una historia ficticia, es decir, imaginaria. Muy bien, vamos con la segunda pregunta, que es la siguiente. ¿Qué cuentos conoces? Esta pregunta a lo mejor te llevó a concentrarte a momentos de tu infancia, cuando papá, mamá, abuelitos o algún otro integrante de tu familia te contaba cuentos antes de dormir. Así que si recuerdas alguno de ellos, te invito a que lo escribas en tu libreta. Muy bien, vamos con la tercera pregunta y la más importante de todas. ¿Qué es? ¿Qué son los relatos históricos? ¿Sí sabes? ¿No sabes? Si tu respuesta es no, no te preocupes. En este momento le vamos a dar solución. Si te das cuenta, el concepto relatos históricos se divide en dos palabras. Por lo tanto, te voy a dar el significado primero de relato y posteriormente de histórico. Relato se refiere a una narración breve, mientras que histórico se refiere a aquellos sucesos que pasaron en la historia, es decir, en el pasado. Esto, como concepto final, nos da a entender que relato histórico es una narración breve que nos da a conocer hechos que sucedieron en el pasado. Interesante, ¿verdad? Espero que este nuevo concepto que acabamos de crear lo hayas escrito en tu libreta. También es importante que recuerdes que el cuento y el relato histórico no son iguales. Recuerda que el cuento es una narración corta que está basada con personajes ficticios, es decir, imaginaria, mientras que el relato histórico es una narración breve que nos cuenta hechos que sucedieron en el pasado. Interesante, ¿verdad? Muy bien. Ya que tienes claro esta parte, vamos a conocer la estructura del relato histórico, la cual está conformada por 4 preguntas que en este momento te voy a presentar.
La primera de ellas es ¿qué ocurrió? Vamos a borrar esta parte para que tú tengas mayor claridad acerca de la primera pregunta que te voy a presentar. La primera pregunta es ¿qué ocurrió? Esta pregunta está basada a los primeros acontecimientos que están pasando en mi relato histórico. ¿Cuáles son aquellos hechos que se están llevando a cabo? ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, que es la siguiente. ¿Dónde ocurrió? Esta pregunta está enfocada al lugar donde están ocurriendo los hechos. Puede ser en un pueblo, en una ciudad o en un lugar en específico. Así que no se te olvide que esta pregunta se refiere al lugar donde están pasando los sucesos. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, que es ¿cómo ocurrió? Esta pregunta está enfocada de la misma manera a todos aquellos acontecimientos que están pasando en mi relato histórico. Pero algo muy importante, esta está basada en un orden cronológico, es decir, lleva un inicio, un desarrollo y un final. Pero más adelante te los voy a explicar para que entiendas de una manera clara. Vamos con la última pregunta, que es la siguiente. ¿Quiénes participaron? Esta pregunta está enfocada a aquellos personajes que intervinieron dentro de mi relato histórico. ¿Te das cuenta? Estas 4 preguntas forman parte de mi estructura del relato histórico. Al igual manera, te voy a presentar los siguientes 4 pasos que también conforman el relato. ¿Estás listo para conocerlos? Vamos con el paso número 1, que es recabar información. Es muy importante que cuando tú tengas seleccionado el tema que vas a exponer o que vas a leer acerca de relato histórico, busques más información. Puede ser por medio de revistas, de libros de historia, enciclopedias o bien lo que hoy en día utilizamos, el Internet. Vamos con el paso número 2, que es leer la información. Cuando tú ya tienes seleccionada esa información, es muy importante que la leas para que obtengas lo más importante de ese contenido. Y también poder clasificar las ideas, que es el paso número 3, que son ideas principales e ideas secundarias, que en este momento te lo estoy presentando. Las ideas principales se refieren que con el simple hecho de leer el título, tú ya tienes una idea de lo que va a tratar, mientras que las ideas secundarias se refiere a todo el contenido de que está tratando mi relato histórico. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Vamos con el último paso, que es el orden cronológico. Esta parte era lo que te mencionaba anteriormente, que lleva un inicio, un desarrollo y un final. El orden cronológico está compuesto por 3 simples preguntas que en este momento te voy a dar a conocer. ¿Estás listo? Muy bien, vamos con la primera de ellas, que es ¿qué pasó primero? Esta pregunta se refiere a los primeros acontecimientos de cómo da inicio mi relato histórico. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, que es la número 2. Se refiere ¿qué pasó después? Esta pregunta está enfocada a los acontecimientos que están en el intermedio de mi relato histórico, es decir, aquellos relatos que están pasando en medio de los sucesos que acabamos de conocer. Vamos con la última pregunta, que es la siguiente. ¿Qué pasó al final?
Esta pregunta se refiere a cómo termina o concluye mi relato histórico. Te das cuenta que tanto la estructura y los pasos a seguir no son difíciles de entender, ¿verdad? Interesante e importante. Espero que estos apuntes los hayas escrito en tu libreta y resaltado lo más importante de la estructura y de los pasos a seguir. Ahora te invito que por favor saques tu libro de español de sexto grado y lo abras en la página 88. Te invito que lo observes cuidadosamente y te percates que ahí viene un relato histórico, ¿verdad? Te invito que desde casa me acompañes a darle lectura para que posteriormente juntos localicemos la estructura del relato histórico y el orden cronológico. Así que presta mucha atención al siguiente relato. Vamos a dar inicio. 18 de marzo. Decreto de la expropiación petrolera. En la noche del viernes 18 de marzo de 1938, el general Lázaro Cárdenas se presentó ante los medios de comunicación, principalmente prensa y radio, para anunciar uno de los hechos más trascendentes en la historia de los Estados Unidos mexicanos, la expropiación petrolera. Esta consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras para convertirse en propiedad de los mexicanos. Entre ellas figuraban la Mexican Petroleum Company of California, la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila y la Compañía Petrolera Imperial, que hoy forman las más grandes corporaciones internacionales de la comercialización oro negro. La expropiación petrolera se llevó a cabo como consecuencia de la intransigencia de las empresas petroleras para negociar un contrato general de trabajo con el recién creado Sindicato Único de Trabajadores Petroleros. El anuncio de la expropiación se daba después de que el presidente Lázaro Cárdenas mantuviera reuniones privadas con los representantes y dueños de las compañías implicadas, con el fin de llegar y mediar a una solución que pudiera beneficiar a ambas partes. A las 8 de la noche del 18 de marzo de 1938, el presidente Cárdenas se reunió con su gabinete y anunció que había decidido nacionalizar las empresas petroleras. 2 horas más tarde, se escuchaba en la radio del país el anuncio dado por el presidente. Decía que las compañías petroleras serían nacionalizadas por haberse negado a cumplir con las leyes nacionales. La decisión dejó absorta a la población y su apoyo se hizo presente. Hubo 2 grandes marchas en la Ciudad de México que manifestaban el respaldo de los mexicanos. La del 23 de marzo, de la cual se dice que contó con la asistencia de casi 100,000 personas, y la de 12 de abril, que se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes, y que tuvo como peculiaridad que mujeres de todos los sectores sociales cooperaron para pagar la deuda que tenía con las compañías. La expropiación petrolera marcó la historia de México y dio pie a una nueva manera de administrar y suministrar el petróleo mexicano. Interesante en el relato, ¿verdad? Ahora te invito a que juntos localicemos las preguntas que conforman la estructura del relato histórico. ¿Recuerdas cuál era la primera pregunta? Exacto, se refiere ¿qué ocurrió? ¿Recuerdas qué fue lo que ocurrió en el relato que acabé de leer? Así es, ¿verdad? Se llevó a cabo la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938, encabezado por el presidente Lázaro Cárdenas. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Recuerdas cuál era la segunda pregunta? Exacto, así es. ¿Dónde ocurrió? Recuerda que esta pregunta está enfocada al lugar. Así que, ¿dónde ocurrió este hecho? Muy bien, pasó en la Ciudad de México. Excelente. Vamos con la tercera pregunta. ¿Sabes cuál era? Correcto, muy bien, es cómo ocurrió.
¿Cómo fueron ocurriendo los hechos? A ver, recuerda. Muy bien, ¿verdad? Nos menciona el relato histórico que primero el presidente Lázaro Cárdenas se comunicó a los medios de comunicación para dar a conocer que se iba a llevar a cabo la expropiación petrolera, ¿verdad? Y también nos dice que tuvo reuniones con diferentes empresas para nacionalizar el petróleo. Excelente. Vamos con la última pregunta. ¿Sabes cuál es? Muy bien, es correcto. ¿Quiénes participaron? ¿Recuerdas quiénes participaron en este relato que acabamos de leer? Así es, ¿verdad? Quienes participaron en este relato fue Lázaro Cárdenas, trabajadores petroleros y más de 100,000 mexicanos y mexicanas. Muy bien, hiciste un excelente trabajo. Ahora vamos a pasar con los pasos a seguir de relato histórico. ¿Recuerdas cuál era el primer paso? Muy bien, tienes razón, es recabar información. Así que te invito que desde casa busques más información acerca de la expropiación petrolera. Recuerda que lo puedes hacer por medio de revistas, enciclopedias, libros de historia o también desde el internet. Muy bien, vamos con el segundo paso. ¿Recuerdas cuál era? Exactamente, era leer el texto o leer la información. Cuando tú ya tengas esta información obtenida de la expropiación petrolera, recuerda leer la información para que extraigas lo más importante y puedas clasificar las ideas, que es el paso número 3. ¿Recuerdas cuáles eran esos dos tipos de ideas? Muy bien, eran las ideas principales y las ideas secundarias. Si te das cuenta, ahorita llevamos a cabo la idea principal, porque al momento de que yo leí el texto, tú ya tenías una idea de lo que iba a tratar, mientras que las ideas secundarias están relacionadas a todo el contenido que acabamos de conocer. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Y vamos con el último paso, que es muy bien, exactamente, el orden cronológico. En este momento vamos a identificar qué pasó al inicio, qué pasó en el desarrollo y qué pasó al final. ¿Recuerdas cuáles eran esas tres preguntas? Exactamente. La primera de ellas era ¿qué pasó primero? En este momento va a aparecer en tu pantalla la primera parte que está relacionada al cómo inicia mi relato histórico. Así que yo le voy a dar lectura y posteriormente te voy a pedir que lo encierres de color rojo. ¿Estás listo? Muy bien. Dice así: en la noche del viernes 18 de marzo de 1938, el general Lázaro Cárdenas se presentó ante los medios de comunicación, principalmente prensa y radio, para anunciar uno de los hechos más trascendentes, la expropiación petrolera. La expropiación petrolera se llevó a cabo como consecuencia de la intransigencia de las empresas petroleras para negociar un contrato general de trabajo con el recién creado Sindicato Único de Trabajadores. Interesante, ¿recuerdas esta parte? Así que te invito que por favor con color verde encierres esos dos aspectos que acabé de mencionar, ya que forman parte de los hechos que pasan al primero. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Recuerdas cuál es? Exactamente, ¿qué pasó después? De la misma manera, en tu pantalla van a aparecer los hechos que están en el intermedio de relato. Yo solamente voy a dar lectura en algunos aspectos y posteriormente lo vas a encerrar de color rojo. ¿Estás de acuerdo? Dice así: el anuncio de la expropiación se daba después de que el presidente Lázaro Cárdenas mantuviera reuniones privadas con los representantes y dueños de las compañías implicadas. A las 8 de la noche del 18 de marzo de 1938, el presidente Cárdenas se reunió con su gabinete y anunció que había decidido nacionalizar las empresas petroleras. Interesante e importante, ¿verdad? Así que te invito y recuerdo que esta parte
la encierres con color rojo para que recuerdes qué es el desarrollo de mi relato histórico. Muy bien, vamos con la última pregunta. ¿Qué es? Correcto. ¿Qué pasó al final? De la misma manera, va a aparecer en tu pantalla y nuevamente voy a leer solamente una parte para que tú recuerdes cómo termina mi relato histórico. Dice así: la decisión dejó absorta a la población. Hubo dos grandes marchas en la Ciudad de México, la del 23 de marzo y la del 12 de abril. La expropiación petrolera marcó la historia de México y dio pie a una nueva manera de administrar y suministrar el petróleo mexicano. Esta parte, por favor, la que está apareciendo en tu pantalla, quiero que la encierres de color amarillo, ya que está especificando cómo termina mi relato histórico. Muchas felicidades, acabas de realizar las actividades de una manera exitosa y excelente. Todo lo que acabamos de ver es muy importante que lo retomes para que no olvides lo que aprendiste el día de hoy. Recuerda que el relato histórico es un hecho que nos cuenta sucesos que han pasado en la historia, tomando en cuenta el lugar, los personajes y su orden cronológico, que es el inicio, el desarrollo y cierre. Pero si tienes alguna duda, te invito a que retomes los apuntes que escribiste en tu libreta para que tú sepas y puedas solucionar esa duda que te quedó. Bueno, niñas y niñas, me despido de ti. Me dio mucho gusto trabajar contigo. Recuerda seguir viendo las clases por este canal, ya que se van a poner muy interesantes. No olvides seguir aprendiendo y recuerda que eres muy listo y lista. Se despide de ti tu amiga y maestra Lorena Morales Portillo, por la Cultura de México. Hasta pronto.